La identidad forestal de la provincia de San Luis, impulsada a partir del año 2001 por el entonces jefe de gabinete y actual gobernador Alberto Rodríguez Sá, hoy toma fuerza desde el amor de todos y todas por la tierra puntana. El gobierno de San Luis, a través del Plan Forestal Más Árboles, Más Vida, convoca a todos los actores sociales a participar activamente de esta política ambiental que impulsa la forestación de 1 millón de árboles en el territorio sanluiseño a partir de alianzas estratégicas. Con esta acción, la provincia posiciona la forestación como una política fundamental en la lucha contra el cambio climático, teniendo como eje la participación ciudadana y el compromiso ambiental, donde cada puntano y puntana puede aportar su granito de arena en esta lucha. En San Luis, forestamos todos y todas. Trabajadores de inclusión social, municipios, escuelas, universidades, juventudes, fuerzas de seguridad, industrias, productores agropecuarios, integrantes de la red vial, trabajadores de los diques provinciales, clubes deportivos, cultos, integrantes de los parques provinciales, espacios culturales, trabajadores de la salud, colegios de profesionales, ciudadanía. Red de alianzas estratégicas para la forestación, comprometidos con el cuidado de nuestra casa común. Bienvenidas y bienvenidos a quienes han decidido formar parte de este ciclo de capacitaciones en el marco del Plan Forestal Más Árboles Más Vida, titulado el ABC Forestal. Este ciclo de capacitaciones va a constar de 3 módulos, bastante cortitos, de entre 20 y 30 minutos cada uno, y en esta primera instancia vamos a abordar el módulo de cambio climático y forestación desde la perspectiva de por qué y para qué forestamos. En este primer módulo lo que vamos a hacer es abordar una relación que existe entre la política forestal y el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno global, pero tiene incidencia local. Entonces, vamos a hacer un camino recorriendo las principales políticas de forestación de la provincia hasta llegar a abordar un concepto macro que es el de cambio climático. Para comenzar, vamos a dar una breve definición bastante simple de lo que es la forestación. Cuando nosotros hablamos de la acción de forestar, vamos incurriendo en el sistema de plantación de plantines forestales, que pueden ser cualquier especie vegetal, pero particularmente en las políticas de gobierno nos vamos a dirigir a especies arbóreas y arbustivas. En este primer recorrido vamos a hacer una pequeña trayectoria entre las políticas que se han destacado desde la vuelta a la democracia, desde 1983 hasta lo que ha sido la actualidad. En primera instancia tenemos el Plan Maestro Ambiental, que surge en el marco del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue un tratado internacional que se firma en 1997 y que posteriormente es incorporado en la estrategia de desarrollo de la provincia a implementar entre los años 2010 y 2020. Este Plan Maestro Ambiental lo que busca instaurar son 2 grandes ramas que abarquen las prácticas técnicas y fundamentales para darle el cuidado y la conservación a cada una de las especies que nosotros como Estado y como Gobierno decidimos plantar en nuestro territorio puntano. Una de las grandes ramas que tuvo este Plan Maestro Forestal fue la ampliación de superficies que han sufrido degradación por distintas circunstancias meteorológicas y climáticas. Otra gran arista que tuvo esta parte de ampliación fue el aumento en la forestación en las superficies privadas y por último tenemos la creación de parques municipales. La segunda gran rama que tuvo este plan maestro fue el incremento de las superficies forestadas, es decir, esquematizar y planificar aquellas superficies que se iban a abordar para hacerlo de forma coordinada con esquemas pautados y hacerlo de forma tal que el cuidado de la especie pueda brindarse haciendo que esta especie desde un plantín pueda transitar diferentes estados de juventud hasta llegar a un estado de madurez. Además, este plan maestro tuvo como objetivo diseñar un centro de investigación forestal para propiciar la creación, el cultivo y el desarrollo de semillas y de especies
genéticamente adaptadas al territorio, además de la producción de las plantas nativas propias de nuestro territorio puntano, logrando que estas semillas tengan la capacidad de afrontar estas ciertas circunstancias climáticas que por ahí las vuelven adversas y dificultan su crecimiento y estado de madurez. Además, este plan incorporó algunos conceptos innovadores, que fue la incorporación del plan de inclusión social como una herramienta de gestión, de incorporación y de justamente brindar trabajo digno a estas personas que forman parte de este plan, incorporándolas a las cuadrillas de forestación. Además, lo que se hizo fue fomentar y recuperar las áreas de bosque nativo que habían estado en cuestiones de degradación, que habían sufrido consecuencias degradativas por parte de fenómenos extremos como inundaciones o, en este caso, incendios forestales. Avanzando con la cronología de los hechos de forestación a nivel provincial, tenemos un hermoso proyecto denominado Balance Cero. Este proyecto se hizo con chicos que formaban parte de la estructura de todos los chicos en la red, dirigida y coordinada por la Universidad de La Punta, en el cual los chicos desde sus computadoras y desde sus hogares y en el transcurso de su dictado de clases lo que podían hacer era calcular la huella de carbono que como ciudadanos y como usuarios de viviendas particulares, de instituciones educativas, generamos en esa emisión de dióxido de carbono y cómo contribuimos al calentamiento global y a las consecuencias que devienen de este sistema. El resultado de esta gran política fue la plantación de alrededor de 150.000 árboles que no tuvieron un simple significado de forestar nuestra provincia, sino que se impartió de que cada chico que había participado en este proyecto tuviese la responsabilidad de cuidar cada uno de estas especies que fueron plantadas con el objetivo de hacerlas prosperar y después concluir en un hermoso árbol en nuestro territorio puntano. El tercer hito en materia de forestación a nivel provincial surge a través del plan Huella Verde. En este plan nosotros tenemos 4 etapas diferenciadas. Una primera etapa en la que se aborda la temática escolar, es decir, a cada docente de las instituciones que nosotros impartimos la cultura del ambiente, llevamos la capacitación y la formación para que estos docentes puedan garantizar que los chicos salgan de la escuela con la iniciativa de contribuir a este ambiente sano. La segunda etapa de este proyecto fue la cuestión de huella verde en cuestiones de nacimiento. En esta instancia lo que se hizo fue brindar a todos los chicos que nacieron a lo largo del año 2016 simbólicamente un plantín que se deseaba desde el Estado pudiese convertirse en un árbol. Este plantín tenía la impronta de estar relacionado desde el nacimiento de este niño o niña para que transitaran todo su desarrollo hasta el estado de madurez y quién sabe quizás compartir cuestiones particulares de la vida, porque se le otorgaba la cuestión de importarle a ese árbol su nombre, su DNI, su apellido, que el chico se pueda identificar con esta política y familiarizarse con el cuidado del ambiente. En tercera instancia tenemos la acción y la etapa de huella verdes graduados. Esta instancia del proyecto estuvo dirigida a todos aquellos chicos que estuvieron en el último año del colegio secundario, en el 2016, con el objetivo, al igual que Huella Verde Nacimientos, que estos chicos pudieran plantar estos árboles y concretar una acción hermosa en su vida. Por último, la cuarta etapa del proyecto fue Huella Verdes Expertos, en el cual se visitaron diferentes centros de jubilados, entregándole a estos expertos en la vida la posibilidad de concretar la plantación y acompañamiento de uno de nuestros plantines. Por último, y para finalizar esta trayectoria ambiental que ha recorrido la provincia de San Luis en materia de forestación, quiero destacar el Plan Más Árboles, Más Vida. Este plan tiene como objetivo reunir y aunar todos los criterios forestales que se han tenido en cuenta desde la vuelta de la democracia alrededor de hace 30 años. Esta primera etapa del plan lo que hizo fue realizar un diagnóstico territorial de la provincia de San Luis a fin de clasificarlas según sus características climáticas y territoriales en 5 grandes zonas. Estas zonas tuvieron el objetivo de definir con ciertas características particulares cuáles eran las especies que se podían adaptar mejor en cada uno de estos territorios y además de poder definir y efectivizar y optimizar los recursos tanto económicos, sociales, ambientales y logísticos.
Este plan forestal Más Árboles Más Vida consta de varias etapas. La primera de ellas fue implementar la red de viveros provinciales, crearla y fomentar su desarrollo. Esta red de viveros se divide en 3 grandes sectores. Tenemos viveros que se dedican a la producción de especies nativas y exóticas para después ser llevadas al territorio. Tenemos viveros que lo que hacen es actuar como albergues transitorios para que esas especies que se adquieren a través de convenios interprovinciales desde fuera de la provincia. Y por último tenemos viveros que están destacados y cuyo objetivo es producir estacas. Estas estacas posteriormente, al igual que los plantines, son llevadas a territorio y terminan convirtiéndose en árboles. La segunda etapa está destinada a la construcción de corredores biológicos. Los corredores biológicos son una especie de justamente nexo entre áreas y espacios ambientales que comparten biodiversidad y especies. En este caso, la implementación de los corredores biológicos ha sido destinada a la forestación de rutas y caminos provinciales. La tercera de estas etapas del plan Más Árboles Más Vida fue destinada a la forestación de cuencas hidrográficas de la provincia. Estas cuencas, algunas de ellas particularmente, presentan condiciones hidrológicas desfavorables para el desarrollo del ambiente y de la sociedad. Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad como Estado de proveer la forestación y justamente impulsar que estas cuencas regulen esas situaciones de estrés y déficit o en algunos casos aumento de la cuestión hídrica para evitar consecuencias posteriores que puedan impartir cuestiones negativas, tanto para el ambiente como para la sociedad. Algunas de estas cuencas sobre las que estamos trabajando activamente son la subcuenca del Morro, que se encuentra dentro de una cuenca madre llamada la cuenca del Río Quinto, y después tenemos otras cuencas como son la cuenca San Martín, La Petra y Donovan. Sobre todas estas cuencas, la forestación es destinada no solamente a realizar una acción de limpieza y depuración de nuestro aire para que nosotros podamos respirar, sino también a brindar ciertas cuestiones adaptativas al territorio a través de la implementación y la instauración de las raíces de esa planta para brindar estabilidad y evitar la erosión de los suelos. Respecto a la forestación en cuencas, tenemos 2 grandes líneas de acción. Principalmente podemos nombrar los ensayos que se han realizado con especies nativas y especies exóticas de la provincia para probar, a modo de ensayo justamente, de prueba y error, y definir cuáles son las especies que mejores se adaptan a cada una de esas zonas de la cuenca. Según criterios de salinidad o de tipo de suelo, habrá especies que se adapten mejor en zonas altas, otras en zonas bajas, según corresponda. Otra herramienta que fue utilizada para abordar la forestación en cuencas fue a través de la distribución aérea de bombas de semillas. Estas bombas de semillas fueron confeccionadas por personal del Plan de Inclusión Social en nuestros viveros provinciales y además también en nuestros parques provinciales. Las bombitas fueron confeccionadas y posteriormente distribuidas desde una aeronave sobre aquellas zonas de la cuenca que no pueden ser abordadas de forma personal y presencial, es decir, que tienen imposibilidades del terreno que hacen que nosotros como ciudadanos no podamos ingresar a esos sectores. Entonces, es una forma de abarcar totalmente la problemática de nuestras cuencas. Otra de las grandes acciones que componen este plan Más Árboles Más Vida es la creación de filtros verdes alrededor de las plantas de tratamiento de efluentes cloacal. Estos filtros verdes cumplen la función de evitar la dispersión de olores y además de ruidos que pueden acontecer en nuestras propias plantas de tratamiento. La quinta iniciativa que compone la estructura de este plan va destinada a la creación de cortinas forestales y montes de reparo. Estas 2 estructuras suelen destinarse por sobre todo a los campos privados a fin de no solamente embellecer las estructuras de los cascos de hacienda y de los ingresos a los campos, sino también de crear justamente estos montes de reparo para que los animales que se críen dentro de estos espacios puedan tener ciertas condiciones para poder adaptarse y sobrevivir y desarrollarse de una forma mejor. La sexta y última acción que se incluye dentro de este plan
es la creación de bosques urbanos. Estos bosques urbanos tienen como iniciativa y como objetivo principal no solo brindar un espacio de recreación para la población de nuestras localidades, sino también la de actuar como una fábrica de oxígeno. Destacamos como acciones complementarias a la implementación de este plan la capacidad de diagnóstico y de zonificación según cuestiones territoriales y climáticas realizadas en la primera instancia de este plan, justamente para después diagramar una consecución de acciones a implementar en el territorio provincial. Otro hecho que acontece alrededor de este plan forestal es la declaración de interés de este plan por parte del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente. Esta declaración de interés fue realizada en agosto de 2020. Por último, para cerrar estas acciones complementarias que se han relacionado a este plan, vamos a destacar la consolidación de la red de alianzas estratégicas para la forestación que se encuentra justamente en ejecución activa, que agradecemos contar con ustedes, aliados y organizaciones sectoriales que forman parte y se comprometen de este compromiso en la política forestal. A modo de conclusión, para finalizar y concretar nuestra política forestal en materia del plan Más Árboles, Más Vida, nos gustaría hacer un breve reconto de los objetivos de desarrollo sostenible que este plan aborda. El primer objetivo que aborda esta política es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que es el fin de la pobreza. En este plan nosotros lo que logramos es la incorporación de beneficiarios y beneficiarias del Plan de Inclusión Social con el objetivo de mejorar nuestro ambiente en pos de garantizar el desarrollo y el beneficio de futuras actividades, tanto sociales como económicas. El segundo objetivo que vamos a abordar es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que se encuentra relacionado con la salud y el bienestar. Esto se encuentra íntimamente relacionado con la política forestal desde la perspectiva de la creación y el mantenimiento de un ambiente sano, no solo tanto para las generaciones que actualmente habitamos esta casa común, sino para aquellas generaciones futuras. Otro de los objetivos que aborda este plan forestal es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Es una política del Estado provincial la incorporación de las mujeres en la gestión y implementación de políticas públicas. Uno de nuestros objetivos principales es lograr del plantel de personas que realizan la forestación y la plantación de especies un cupo de al menos un 50% femenino. Esto se debe a que, respecto del cambio climático, uno de los sectores más vulnerables es el que recae sobre las mujeres, debido a sus tareas de cuidado de no solamente las infancias, los adultos mayores, sino también del cuidado que tenemos sobre el territorio. Otro de los objetivos sobre los que recae este plan es el número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Respecto a este objetivo, lo que nosotros hacemos es abordarlo a través de la creación de bosques y corredores urbanos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 sería uno de los principales en materia forestal. Tiene que ver con la acción por el clima. Nosotros, como Estado, impartiendo esta política pública provincial, lo que queremos lograr es realizar una acción que tenga implementación en materia de mitigación como de adaptación al cambio climático, ya que no pueden causarse de lleno en una de las dos. Quizás sí podríamos abordarlo desde la política de mitigación netamente por el tema de la depuración y demás cuestiones propias de los gases, pero no quiero dejar de destacar que la forestación se impronta como acción y estrategia de adaptación, como lo hemos mencionado previamente en el abordaje de nuestras cuencas. El objetivo número 15 también es abordado por este plan a través de la contención y la restauración y protección de las zonas y los ecosistemas terrestres. Por último, y para finalizar, llegamos al objetivo número 17, que tiene que ver con las estrategias que nosotros como Estado podemos generar y vincular entre diferentes actores para lograr convenios, como en este caso la Red de Alianzas Estratégicas para la Forestación, y fomentar la instauración y el desarrollo de este tipo de políticas sobre nuestro territorio. Bueno, y entonces, esta política forestal, ¿en el marco de qué la generamos nosotros como Estado? El marco global en el que se encuentra instaurada la política de forestación es el cambio climático.
El cambio climático es un fenómeno global, es decir, mundial, pero con incidencias locales. Las incidencias locales no siempre se desarrollan de la misma manera ni consecutivamente para los diferentes territorios de este planeta. Para arribar a este fenómeno global, tenemos que estudiar una serie de hechos que se van dando y desarrollando a lo largo del tiempo de forma consecuente. El primero de los conceptos que vamos a abordar es el clima. El clima podríamos decir que es una caracterización y un promedio entre ciertas variables que se van desarrollando a nivel climatológico y meteorológico para caracterizar una cierta región determinada en un periodo de tiempo. Algunas de estas variables que se estudian para definir el clima de un territorio son las precipitaciones, que hacen referencia a las lluvias, los días secos, la temperatura que se maneja en ese territorio, entre algunas otras. Entonces, ¿qué tiene que ver el concepto del clima con el cambio climático? El clima generalmente puede definirse justamente a través de este estudio de periodo de años, que como mínimo suelen tomarse un periodo de 30 años, puede verse afectado o modificado por las cuestiones climáticas. Entonces, ¿cómo llegamos a ver esa afectación? El primero de los fenómenos que se desarrollan en esta cadena es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que se desarrolla desde los orígenes de la Tierra, pero que se ha visto incrementado y aumentado por el desarrollo de la sociedad. ¿Desde cuándo? Desde la Revolución Industrial. Con la aparición de la máquina de vapor, se ha aumentado la cantidad de gases que van recubriendo la superficie terrestre y eso ha provocado que este efecto se magnifique. Para abordar el concepto de cambio climático, hagamos de cuenta de que esta es la superficie terrestre y que la superficie se encuentra cubierta por una cierta capa de gases que es la atmósfera. Entonces, al avanzar en nuestro desarrollo productivo como sociedad, esa capa de gases que recubre nuestra primera capa terrestre se ha ido engrosando. Y al incidir los rayos del sol que provienen desde el espacio sobre la superficie de la Tierra, lo que se provoca es que algunos de ellos se reflejen nuevamente hacia el espacio y otros queden contenidos por esta pequeña capa de gases que se encuentra sobre la superficie terrestre. Al contener los rayos del sol, lo que se hace es una reflexión sobre la superficie terrestre, aumentando la temperatura media global. Estos gases que componen la capa de gases de efecto invernadero son de origen natural y antrópico. Los que en mayor cantidad abundan sobre la superficie terrestre son el vapor de agua y el dióxido de carbono, seguido por el metano y los óxidos de nitrógeno, entre otros más. Estos gases pueden atribuirse a diferentes actividades que nosotros como sociedad llevamos adelante para poder sobrevivir y progresar en nuestro desarrollo. Algunas de estas actividades principalmente son la generación de energía, el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, en nuestros medios de transporte, la aplicación de fertilizantes en el sector agropecuario, la emisión de gases contaminantes en los sectores industriales, entre muchos otros sectores que se encuentran involucrados en el desarrollo de la humanidad. Por último, el concepto previo a abordar el cambio climático como fenómeno global es el calentamiento global. Este fenómeno hace referencia a esta cuestión del aumento de la temperatura media de la superficie terrestre. Actualmente nosotros tenemos una temperatura que varía entre los 16 y los 14 grados centígrados. Lo que estamos intentando hacer comprender a la ciudadanía y a los sectores involucrados es que si nosotros no aunamos nuestros esfuerzos de forma mancomunada para tratar de que ese aumento de temperatura sea el menor posible, los efectos del cambio climático pueden llegar a ser realmente devastadores. Por último, arribamos al concepto de cambio climático. El cambio climático es justamente este cambio en el clima de una cierta región particular, estudiado en un periodo de tiempo de aproximadamente unos 30 años, y que además no solamente se atribuye a actividades propias del ser humano, sino que se complementa con la variabilidad natural que nosotros ya venimos desarrollando desde los orígenes de la Tierra. Entonces, el abordaje que se propone desde el Estado provincial es realizar acciones conjuntas entre la red de alianzas estratégicas, el sector gubernamental y la ciudadanía en general. Estas acciones tienen dos tipos de caminos, podríamos decir, para abordar la consecuencia
y la crisis climática. El primero de estos caminos tiene que ver con la mitigación. La acción de mitigación está relacionada con la capacidad de disminuir la liberación o la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Y en su defecto, si yo no puedo reducir la cantidad de gases que emito, lo que tengo que tratar de hacer es capturarlos, absorberlos y procesarlos a través de sumideros de carbono. Un sumidero de carbono es un sistema o un cuerpo de origen natural o artificial que tiene justamente esta capacidad de depurar y descomponer la molécula de dióxido de carbono, liberando oxígeno a la atmósfera y absorbiendo el carbono en su sistema. Otro de los grandes caminos que pueden abordarse desde la política estatal son las estrategias de adaptación. La adaptación tiene que ver con la capacidad de un sistema de restablecer sus condiciones luego de sufrir un cambio inesperado. La cuestión de la adaptación se encuentra íntimamente relacionado con dos conceptos principales. El primero de ellos es la vulnerabilidad, que tiene que ver con la susceptibilidad, o sea, con la sensación o la capacidad que tiene ese sistema frente a este cambio inesperado. Y podemos hablar también de un segundo concepto de vulnerabilidad que está relacionado a lo territorial, que se encuentra condicionado por factores y variables climáticas. La vulnerabilidad social, particularmente, tiene que ver con el grado de exposición que tiene una comunidad a este tipo de fenómenos y acontecimientos climáticos. Otro concepto importante que surge al momento de hablar de adaptación es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de estos eventos extremos sobre una superficie o región determinada. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a probabilidad de ocurrencia? Es decir, ¿cuántas posibilidades tengo yo como comunidad o como territorio o como ecosistema de sufrir este cambio inesperado? Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr en la implementación de estas políticas forestales es llegar a un equilibrio entre las acciones de mitigación y las acciones de adaptación al cambio climático. La política forestal, particularmente, como les comenté en una instancia previa, contiene y absorbe ambas características, ya que puede depurar, limpiar o absorber y descomponer la molécula de dióxido de carbono, generando oxígeno que nos ayuda a mantener nuestro ambiente sano y a poder respirar y desarrollar la vida como la conocemos, pero también importa en materias y estrategias de adaptación, como es la parte de estabilización de suelos y de erosión de suelos. Bien, entonces, ¿en qué marco internacional nos vamos a manejar cuando hablamos de cambio climático? Hay hoy dos hitos principales que me gustaría mencionar. Uno de ellos es el Protocolo de Kioto, firmado en 1997, que establece responsabilidad certera para aquellos países más desarrollados y que más gases contaminantes emiten. En esta cumbre también surge el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para establecer y pautar que aquellos países que mayor desarrollo productivo y socioeconómico poseen tienen mayores responsabilidades de actuar como estados frente a esta crisis climática que aquellos que poseen menos recursos y menos desarrollo. El siguiente de los hitos internacionales es el Acuerdo de París, que se firma en 2015. Este acuerdo lo que viene a instaurar es que ya no solo los países desarrollados son los encargados de hacer acciones y fomentar acciones para mantener nuestro clima, sino que todos los países que componemos el globo tenemos que hacer nuestro aporte a esta contribución. Obviamente respetando este principio de que cada uno actúa en referencia a su contribución de gases. El Acuerdo de París lo que busca también es establecer que la variación y el aumento de temperatura promedio de todo el mundo no aumente entre más de 1 y 2 grados, ya que, según estudios que han propuesto diferentes organizaciones científicas, el aumento por más de esta temperatura, por más de 2 grados, puede traer consecuencias catastróficas para todo el mundo. Bien, bajando entonces al marco nacional, podemos hablar de la Ley 27.520, sancionada en el año 2019, que establece los presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al cambio climático global en el territorio argentino. Esta normativa tiene como objetivo principal generar y crear un plan de respuesta nacional
que contenga todas aquellas acciones relacionadas al sector de mitigación y de adaptación para impulsar que nuestro territorio contribuya en estas acciones a nivel global. Surge entonces, para la cuestión más localizada, que podemos situar a San Luis en dos grandes bloques o sectores según los informes científicos que se han presentado hasta la fecha. Particularmente, el sector este de la provincia se encuentra propensa a sufrir ciertas catástrofes o eventos climáticos extremos relacionados a el aumento de precipitaciones, es decir, el aumento de lluvias torrenciales en cuanto a intensidad y frecuencia, y lo que puede derivarse en posibles inundaciones sobre los territorios locales y comunidades urbanas que se encuentren en estas zonas de influencia. Por otro lado, tenemos el sector oeste de la provincia que se encuentra predispuesto a sufrir ciertos aumentos de temperatura y aumento en la frecuencia e intensidad de vientos, lo que puede provocar que en ese sector oeste y sur de la provincia suframos un aumento en la intensidad de incendios forestales. Por todo lo expuesto precedentemente, resulta indispensable dar continuidad a estas políticas, planes, programas y acciones que se vienen impulsando a lo largo de todos estos años a raíz y a través del gobierno provincial en conjunto con los diferentes sectores y ciudadanías en pos de construir y fomentar un ambiente sostenible y sustentable para el desarrollo de nuestra provincia. Les agradecemos a todas y a todos ustedes por interesarse en este ciclo de capacitaciones del ABC Forestal. Hemos concluido este primer módulo, los invitamos a dar continuidad a los módulos siguientes y cualquier duda, consulta que ustedes tengan pueden canalizarla a través de la página web de la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia de San Luis. Muchas gracias.